Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Esta vez conducido por Aleidi Castro y de Israelí Ángel Cifuentes. Vamos a hablar hoy de un tema novedoso, de un tema relevante. Por favor, quédense, señoras y señores, diputados y diputadas, compañeros varones, compañeras mujeres. Quédense con nosotros porque este tema es interesante en verdad y es nuevo, inclusive para nosotros. ¿Cómo encontramos, cómo apareció este tema? Porque hemos estado leyendo, Aleidi y yo, los códigos penales. Todos los códigos penales del país, los 32 códigos, incluyendo también el Código Penal Federal. Porque estamos analizando temas relacionados con género, con la violencia de género, la violencia misógina. Todos estos temas los vamos a ir abordando semana a semana, los viernes a las 7 de la noche. Y ojalá alguno de estos podcasts te gusten y entonces nos regales un like, dejes un comentario, lo compartas porque de esa manera podemos llegar a muchas más personas. Y el tema entonces es sobre delitos de orientación sexual y la palabra nueva es ECOSIG. Significa esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Es un concepto que esperemos se vaya grabando, se vaya quedando entre nosotros, se vaya haciendo popular, se vaya familiarizando nuestro lenguaje, inclusive que las palabras, y lo sepamos decir, y lo sepamos manejar, y lo sepamos pronunciar y compartir con las otras personas con quienes platiquemos, porque hay que impulsar la justicia, que es el propósito de este programa que grabamos para todos ustedes, para todas ustedes. Entonces, el concepto del que hoy vamos a hablar es ECOSIG. Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género en las personas. Este es un delito, porque en los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género se cometen aberraciones. Se cometen violaciones de derechos humanos. Esos esfuerzos para corregir la orientación sexual de una persona puede inclusive llegar a una violación sexual, una violación correctiva. Puede incluir una diversidad de estrategias. No sé si a alguien se le puede ocurrir la hipnosis, si no es con su anuencia, pues tampoco se debe permitir, pero también hay violencia física. Hay violencia psicológica. Luego, inclusive estos esfuerzos para corregir la orientación sexual en las personas, para corregir la identidad de género de las personas, se pueden ofrecer en centros espirituales, aquellos que hacen retiros espirituales. Se pueden encontrar hasta anuncios en algunas clínicas. Se puede encontrar entre los grupos religiosos, en donde quiera que aparezca. Si ustedes se enteran que hay un grupo o hay una institución, una dependencia de salud, de atención psiquiátrica y que hablen de conversión sexual, están cometiendo un delito. Porque no lo hacen, en primer lugar, no lo hacen respetando a las personas. Porque si las respetaran, no tendrían por qué hacer ningún esfuerzo para corregir su orientación sexual. Se tiene que partir de eso, del respeto a las personas, del respeto a la diversidad. No todos tienen que ser heterosexuales, ni todos tienen que ser homosexuales. Pero aquí un grupo mayoritario, el grupo dominante, el grupo heterosexual, es el que está imponiendo condiciones para que todos sean heterosexuales. Y en este caso, quienes incurren en las prácticas de terapias de conversión caen en primer lugar en esa falta de respeto. Pero al hacer esos esfuerzos violan derechos humanos, hacen violaciones correctivas
hacen que la persona comience a sentirse mal. Le dicen, tú tienes que sanar, como si ser homosexual Es una enfermedad. fuera una enfermedad, cuando la verdadera enfermedad es la homofobia. De esto vamos a hablar porque, insistimos, los códigos penales de México, la inmensa mayoría de ellos no lo contemplan como delito. Por ejemplo, si nos vamos al Código Penal de Chiapas, nos detengamos un ratito aquí, nuestro Código Penal chiapaneco no habla ni una sola palabra de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. No tiene ni una palabra. ¿Qué dice nuestro Código Penal, Aleidi? ¿No lo tendrás por ahí? En el artículo 378 bis dice que quien por cualquier medio de manera pública o privada, ¿Pública o privada? Así es, incite a la violencia o comete un delito, haga la apología de este o de algún vicio, se le impondrá prisión de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 10 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Si la violencia, el delito, la apología de este o de algún vicio no se ejecutara, en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. ¿No dice nada de orientación sexual? Sí, acá dice hasta abajo, ¿Sí? porque son varios renglones, ¿Sí? En particular dice la orientación sexual, la identidad o filiación política o el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier otro motivo, las penas previstas se incrementarán hasta en 2/3 partes. Entonces se incrementará este delito de incitación a la violencia hasta en 2/3 partes cuando se relacione con la orientación sexual. Es decir, si incitan a la violencia por motivos de orientación sexual, se va a incrementar hasta 2/3 partes. Hasta en 2/3 partes. Así es. Bueno, nuestro Código Penal chiapaneco solo tiene esto, nada más. No se refiere a esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas. No, inclusive lo utiliza como agravante del delito de homicidio, como agravante del delito de violencia política en razón de género o como agravante de lesiones cometidas. Solo menciona el delito de incitación a la violencia, en este caso, por razones de orientación sexual. Así es. Pues bien, entonces Chiapas no contempla este delito y sin duda se comete en nuestra entidad. ¿En qué municipios? Estamos seguros que en todos lados, porque resulta que la homofobia está presente en la inmensa mayoría de los hogares. Entonces, analizamos el Código Penal de Chiapas. Ahora, vayámonos al Código Penal de Aguascalientes. ¿Qué dice el Código Penal? Por lo pronto, el Código Penal de Chiapas está reprobado, porque no tiene tipificado este delito, el delito de las terapias de conversión, el delito de los esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas. En el estado de Aguascalientes solo se habla de la orientación sexual o de los delitos relacionados con la orientación sexual, solo se considera como agravante del delito de homicidio. Si alguien comete el delito de homicidio por razones de orientación sexual, ese homicidio va a ser un homicidio calificado. Así es. Pero también habla de la discriminación. Como vamos a ver más adelante, hay varios estados que hablan del delito de discriminación. Entonces, si una persona es discriminada, menospreciada, ofendida en su dignidad o no es atendido por un funcionario, etcétera, o le hacen bullying en la escuela, se incurre en el delito de discriminación y eso lo contempla el Código Penal de Aguascalientes. Sí, así es. En el capítulo 19, el artículo 192, dice discriminación. La discriminación consiste en provocar o incitar al odio, a la violencia o negar, restringir derechos laborales por razones de edad. Ahí está. Por razones de edad, ¿y qué más? Por razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual. Ahí está, orientación sexual. Ahí Así está. es. Color de piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo o profesión. Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Entonces,
El Código de Aguascalientes por lo menos utiliza el tema de la orientación sexual para 2 delitos, para agravar o como agravante del delito de homicidio y también en el caso del delito de discriminación. Ahora vamos a irnos al estado de Baja California, a analizar el Código Penal de Baja California. Esperemos que como están en el norte, estén más avanzados que en el sur, en Chiapas. Y allí, no sé si ya lo encontraste, Lady, ¿qué dice el Código Penal de Baja California? Porque tengo entendido que en esa legislación sí se habla de los delitos relacionados con la orientación sexual, de los delitos que se cometen relacionados con las terapias de conversión. No todas las entidades mencionan la frase esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, pero por lo menos no mencionan la palabra ECOSIG, pero sí el concepto. Sí, así es. En el capítulo 13 dice delitos contra la orientación sexual, la identidad y expresión de género. Uh-huh. Dice, acá habla, se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas en las que se empleen medios forzosos, violentos, crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana con el propósito de anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la orientación sexual. Modificar la orientación sexual, menoscabar la dignidad. No menciona la palabra ECOSIG, pero sí habla de estas terapias de conversión para cambiar la orientación sexual de una persona. Por cierto, aquí en Baja California la penalización es de 2 a 6 años de prisión y tiene también como punibilidad una media aritmética de 75 horas de trabajo comunitario. Entonces ya encontramos una primera entidad que tiene el delito de ECOSIG. Vámonos ahora al siguiente, a Baja California Sur. Seguimos todavía en el norte, porque tengo entendido que allá también tienen considerado en su legislación las terapias de conversión como delito, porque igualmente no respetan la orientación sexual de las personas, no respetan la diversidad sexual, quieren imponer un mundo en donde solo hayan personas heterosexuales. ¿Encontraste qué dice el código? Sí, dice que en el artículo 205 bis del capítulo 2, sí, dice discriminación. Dice, se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o finalice cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Suprimir la orientación sexual de una persona. Y dice en el artículo 206, agravantes, que al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo del artículo anterior, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará la pena a que se refiere el artículo anterior, hasta una mitad. Asimismo, se le impondrá destitución, inhabilitación para desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Perfecto. Bueno, ya tenemos 2 entidades que hablan de ECOSIG. Vámonos ahora al estado de Campeche. Allá estamos hablando de una entidad del sur. Esperemos que no, por ser del sur, su código penal esté atrasado. Esperemos que no, por ser del sur, las diputadas sean haraganas e ignorantes y no trabajen, no legislen. Esperemos que no, por ser una entidad del sur, los diputados sean haraganes, sean ignorantes y no conozcan nada de las terapias de conversión. ¿Ya estamos en Campeche? Sí, así es. En el capítulo 1 dice delitos de odio. En el artículo 244, para los efectos del presente capítulo se entenderá por odio cuando el agente cometiera el hecho por antipatía y aversión contra una persona o su patrimonio, específicamente por su condición social o económica, violación, pertenencia o relación con un grupo social, nacionalidad o lugar de origen, color de piel o cualquier otra característica genética, lenguaje, género, religión, edad
opción, discapacidad, condiciones de salud o embarazo, apariencia física, marcas y modificaciones corporales, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ocupación o actividad. Habla de delitos de odio, habla de discriminación, pero no menciona nada de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y de la penalidad. ¿Qué dice de la penalidad? ¿Con cuántos años se castiga estos delitos? Aquí está, se castiga con penalidades que van de 6 meses a 5 años de prisión y de 200 días de salario mínimo. Es la penalidad que se impone a este tipo de delitos de odio, de violencia familiar, de violencia física, o violencia psicológica en el estado de Campeche. ¿Que no cuentan con una Cámara de Diputados para que se pongan a legislar por eso? Pues cuentan con una Cámara de Diputados y, por cierto, muy bonito su edificio, pero por lo visto son haraganes, son ignorantes. ¿Por qué otra cosa podría ser? Que no trabajan, no hacen su trabajo. Y tienen un montón de asesores ahí, o sea que ni los diputados ni sus asesores saben de este tema. Así que trabajen, señoras diputadas y señores diputados. Parece que les pagaran con canicas. Bueno, vayámonos a la Ciudad de México, en donde debieran tener ellos un código penal avanzado. Sin embargo, en este código penal solo consideran los delitos de orientación sexual como agravantes del delito de homicidio. También lo consideran como discriminación. Es decir, en el caso del homicidio, si este se comete en contra de una persona de orientación diversa a la heterosexual o con motivo de ello, se convierte en homicidio calificado. ¿Qué más? En el delito, en este mismo artículo, se habla de discriminación y que se va a castigar al activo del delito de discriminación con una penalidad de privación de la libertad de 1 a 3 años, así como también multas de 50 a 200 días de salario mínimo y 100 días de trabajo comunitario, pero nada más. No habla nada de delitos relacionados con los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Nos toca analizar el estado de Chihuahua, en donde, según mis apuntes, allá solo se considera el delito de discriminación por razones de orientación sexual y que se penaliza con 6 meses a 3 años de prisión, así como también 62 días de multa, 62 días de salario mínimo. Así es, dice que en el capítulo 1 habla de la discriminación. Discriminación. Exacto. Sí. En el artículo 197. En el 197. Y también lo consideran como agravante del delito de violencia política. Allá. En el capítulo 2 dice violencia política. En el artículo 198. Correcto. Allá se penaliza el delito de violencia política, pero en este caso, si el delito de violencia política se comete por razones de orientación sexual, se incrementa esa penalidad con un 50% más. Entonces, estuvimos analizando el Código Penal de Chihuahua. Vámonos a Coahuila. Ojo, que ya analizamos Ciudad de México, que debía estar avanzado y no lo está. El de Chihuahua, que estamos hablando de una entidad federativa del norte y no lo está. Y Coahuila, que estamos analizando en este momento, en donde, por cierto, solo lo consideran como agravante de homicidio. Si el homicidio se comete por razones de orientación sexual, de manera automática, el homicidio será homicidio calificado, ya no homicidio simple. Y también, si estoy correcto, y también lo consideran como delito de discriminación delictuosa, así lo mencionan. Y quien incurra en el delito de discriminación por razones de género tendrá una penalidad que va de 3 meses a 1 año de prisión. Así es. Sí, y trabajo comunitario. Es decir, es Coahuila, es el norte, pero no tienen una legislación de avanzada. Seguimos con Colima. ¿Qué dice Colima? Dice que en este caso, si hay un homicidio en contra de una persona de orientación sexual diversa, o bien el homicidio se comete por razones de orientación sexual, se va
a convertir, pasará de un homicidio simple a un homicidio calificado. Y va a tener la penalidad, ¿ya lo encontraste? Sí, Colima dice en el artículo 1 homicidio. Y la penalidad es de 35 a 50 años. 50 años y 750 días de salario mínimo. Pero no hablan de esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas. Es decir, solo tienen un capítulo y solo lo mencionan una vez y solo para agravar el delito de homicidio y nada más. O sea que allá también tenemos diputadas y diputados a trabajar, por favor. Flojos, haraganes o quizá ignorantes. Ojalá nos escuchen y se pongan a leer sobre este tema, se actualicen. Y si no tienen tiempo o no les da la gana, la iniciativa, bueno, que pongan a trabajar a sus asesores. Tienen un montón de asesores, cada uno bien pagados, pues que hagan el trabajo que ellos no tienen la capacidad de hacer o no quieren hacer. Entonces nos toca ir al estado de Durango, también en el norte. ¿Sí es correcto? Sí, así es. En Durango, ¿estás? Sí, ya lo encontré. ¿En qué capítulo? Dice en el capítulo 3, disposiciones generales para los delitos de homicidio, feminicidio, lesiones. En el artículo 147, el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con premeditación, ventaja, traición, alevosía. Y sin duda más adelante a decir etcétera, por razones de... Y por razones de orientación sexual. También hablan en el Código Penal de Durango del delito de discriminación. Sí, en el capítulo 2, en el artículo 306, dice, comete el delito de discriminación quien por razones de edad, género, etcétera, etcétera, y también ahí dice orientación sexual. Muy bien. Entonces, utilizan la orientación sexual para, en este caso, imponer una sanción de 1 a 3 años y 139 UMAS, o sea, unidades de medida de actualización para castigar el delito de discriminación siempre y cuando se trate de una persona de orientación sexual diversa. Y también consideran como agravante del delito de violencia política. También tienen tipificado el delito de violencia política, pero si este delito se comete en contra de una persona de orientación sexual no heterosexual y por eso lo agreden, por eso lo violentan, se agrava el delito y le imponen una penalidad que va de 2 a 5 años de prisión y una multa de 252 UMAS, que en este caso sería con un 50% más. Entonces, en resumen, lo tienen como agravante del delito de homicidio, como el delito de discriminación y como agravante del delito de violencia política, pero no consideran que los esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas sea un delito. Entonces, tache para el Código Penal de Durango. Tienen unos diputados que no conocen del tema o bien que no quieren abordarlo. Nos toca trabajar con el Estado de México. En el Estado de México se considera a este delito como agravante del delito de lesiones, como agravante del delito de homicidio, que por cierto allá se penaliza con prisión vitalicia cuando se trata de feminicidio, pero también cuando se trate de un homicidio en contra de una persona de orientación sexual diversa a la orientación heterosexual. Es decir, si el homicidio se comete en contra de un homosexual, de una lesbiana, de alguien de la comunidad LGBTI, pues será un homicidio calificado y podría alcanzar inclusive no solo 40, 50, 60 años, sino prisión vitalicia, pero también habla de las terapias de conversión. Sí. Dice en el capítulo 7, habla de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Sí. En el artículo 211, si es a quien se someta, coaccione u obligue a otro a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual,
y derivado de esto se afecte su integridad física, psicológica, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y 50 a 200 días de multa. Aquí entonces sí se habla de ecocid. No mencionan la palabra ecocid, pero sí habla de las terapias de conversión de los esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas, y entonces tiene una penalidad de 1 a 3 años de prisión. Bueno, por lo menos el Estado de México se consiguió una palomita. No está tan atrasada esa legislación. Guanajuato. Muy bien México. Muy bien el Estado de México. La verdad. Ahora vayámonos al Estado de Guanajuato. Según mis notas, en el Estado de Guanajuato está tipificado el delito de violación sexual, el delito de estupro, el delito de incesto, el delito de abuso sexual y una diversidad de delitos, pero, por ejemplo, la pornografía, el acoso sexual, pero no menciona nada de los esfuerzos para corregir la orientación sexual. Es de los códigos penales más atrasados de México, del país, porque ni siquiera castiga la discriminación en razón de la orientación sexual de las personas. Ni siquiera lo considera como agravante del delito de lesiones o como agravante del delito de violencia política o como agravante del delito de homicidio o como agravante del delito de desaparición forzada. Nada de nada. Pónganse a trabajar legisladores. ¿Dónde están los señores diputados? Pónganse a legislar, señores diputados. A leer. Y si no, por lo menos escúchenos el próximo viernes. Nos toca ir al estado de Guerrero. Tristemente, estamos un poco hacia el sur ahora. En el estado de Guerrero solo se considera como agravante del delito de lesiones por razones de orientación sexual. Entonces, las lesiones dejarían de ser lesiones simples y pasarían a ser lesiones calificadas si se trata de una víctima que tenga una orientación diversa a la heterosexual. Nada más. ¿O tenemos algo? ¿Tenemos algo más? Sí, en el capítulo 1, artículo 136. Sí. Dice homicidio en razón de la orientación sexual. Muy bien. Entonces, en ese caso, el homicidio ya pasa a ser homicidio calificado. ¿Y tiene la penalidad? Sí, dice a quien dolosamente prive de la libertad a otras personas por su orientación sexual o razón de género, se le impondrá una pena de 20 a 50 años de prisión. 20 a 50 años de prisión. No le llega al feminicidio, pero por lo menos lo penaliza con más años. Nos toca ir al estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo se habla del delito de discriminación por razones de orientación sexual, con penalidades de 1 a 3 años, con 225 días promedio, 225 unidades de medidas a quien cometa el delito de discriminación, y también hablan del delito de terapias de conversión con penalidades de 1 a 3 años de prisión y multas de 225 días de salario mínimo. Entonces no menciona la palabra ecocid, pero sí habla de los delitos o de los esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas. ¿Lo encontraste? Sí, dice en el capítulo único de discriminación, en el artículo 202, tercer, dice que se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 150 a 300 días a quien obligue a otro a recibir una terapia de conversión o la imparta sin consentimiento de la persona. Ahí está mencionado. ¿Qué artículo es? Es el artículo 202 ter. Perfecto. Entonces Hidalgo aprobó. Así es. Hidalgo se ganó su palomita. Jalisco, en este caso, considera los delitos de terapias de conversión, los delitos de diversidad sexual, lo consideran como agravante del homicidio. Un homicidio en contra de una persona no heterosexual y que por eso haya sido asesinado tendrá una penalidad elevada y pasa de ser un simple homicidio a un homicidio
calificado. Lo mismo que las lesiones. De lesiones simples se pasan a lesiones calificadas cuando las lesiones se dan en razón de la preferencia sexual. Así es. Y también lo tienen como discriminación. ¿Checamos? ¿Estoy bien? No, delitos contra la dignidad de las personas. Contra la dignidad de las personas, sí, con una sanción de... Así dice en el capítulo 3 bis de los delitos contra la dignidad de las personas, se impondrá de 50, bueno, en el artículo 202, dice que se impondrá de 50 a 100 veces la unidad de medida de actualización, se impondrá de 50 a 100 veces la unidad de medida de actualización, de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, sí, a quien por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, etc., la sanción aumentará al doble de la ya señalada en el párrafo anterior. ¿Y qué habla de los delitos de terapia de conversión? Pero dice que en el artículo 2 ter se impondrá una multa por equivalente del 50 a 300 veces el valor de la unidad de medida y actualización, o de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a la persona que obligue a otra que tenga definida su identidad o expresión de género y la orientación sexual. Entonces, sí se sancionan, sí se castigan las terapias de conversión. Así es. Es Jalisco. Así es en el estado de Jalisco. Oye, yo aquí lo tengo subrayado con letras rojas que menciona la palabra ECOSIG. Dice en el artículo 154 que la víctima sea una persona que pertenezca a un grupo de población en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual. Sí menciona la palabra ECOSIG. Sí, así es. Dice, se impondrá en el artículo 202 ter, ahí dice, se impondrá una multa por el equivalente de 50 a 300 veces el valor de la unidad de medida y actualización, o de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a la persona que obligue a otra que tenga definida su identidad o expresión de género y orientación sexual a someterse a un tratamiento que pretenda modificar o imponer la expresión o entidad de género o la orientación sexual de la persona a través de las llamadas terapias de conversión o ECOSIG. Esfuerzo por corregir la orientación sexual y la identidad de género. Es decir, dice la palabra ECOSIG y en un paréntesis te explica qué significa ECOSIG, que significa esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas. La única entidad que menciona la frase ECOSIG, la palabra ECOSIG o las iniciales ECOSIG, E, C de coco, O de ojo, S de qué, S de sapo, I de iglesia y G de gato. G de género. Es la única entidad cuyo código penal dice la palabra ECOSIG y te la explica en un paréntesis qué significa. Vayamos al estado de Michoacán, en donde solo consideran a los delitos relacionados con la identidad de género, con la orientación sexual, como agravante del homicidio, y también penalizan la discriminación por razones de orientación sexual, así como también las lesiones pasan de ser simples a lesiones calificadas cuando éstas se cometan en razón de la preferencia sexual de las personas. Y si nos vamos a Morelos, todavía está peor. En Morelos, pero no peor que Guanajuato. En Morelos solo se menciona una vez a los delitos relacionados con la orientación sexual de las personas y es para el delito de discriminación, imponiendo multas de 1 a 3 años de cárcel a quienes discriminen a una persona en razón de su orientación sexual. En Nayarit solo consideran estos delitos relacionados con la orientación sexual de las personas para los delitos de lesiones con ácidos por razones de orientación sexual, y la penalidad va de 4 a 12 años y 150 días de multa. Es la única vez que mencionaron a la orientación sexual como posibilidad de cometer delitos. Así es. Vámonos a Nuevo León. En Nuevo León solo se considera como agravante del delito de
homicidio, pasando entonces de homicidio simple a homicidio calificado, y también para agravar el delito de lesiones a menores, a personas menores de 12 años, pasando de esa manera de lesiones simples a lesiones calificadas cuando se trate de personas de orientación sexual diversa a la de la heterosexual. También lo consideran como discriminación, y en este caso penalizan con una penalidad de 3 meses a 1 año, o bien, si lo prefieren, 62 días de trabajo comunitario y 137 cuotas de multa cuando la víctima es una persona de orientación sexual diversa a la heterosexual y que por eso haya sido discriminado. La misma situación está en Oaxaca. En Oaxaca, al delito de discriminación por razones de orientación sexual se penaliza con una sanción que va de 1 a 3 años de cárcel, 225 días de trabajo comunitario y hasta 200 días de salario mínimo, nada más. Pero en Puebla las cosas ya cambian. En Puebla no solo consideran los delitos de orientación sexual agravando, en este caso, agrava la desaparición forzada si se realiza por razones de género, con una penalidad que va de 40 a 60 años de prisión y de 1,000 a 2,000 UMAS como multa. Pero habla también de penalizar el delito de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, penalizándolo con una prisión que va de 1 a 3 años. 3 años, ¿verdad? Sí. Y la sanción, en el caso, las multas, aquí está, las multas son de 125 unidades de medida y actualización. Entonces, no menciona la palabra ECOSIG, pero sí menciona los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Quintana Roo, al sur, tristemente, no tienen considerado en su legislación el delito de los esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas. Agrava el delito de homicidio, el delito de lesiones pasa de ser lesiones simples a lesiones calificadas, y también consideran la discriminación de las personas de orientación sexual diversa a la heterosexual, la castigan con una penalidad que va de 2 a 4 años, o bien pueden escoger una sanción de 100 días de trabajo comunitario y 150 días de salario mínimo. Nada más. Querétaro solo lo menciona como discriminación. Solo como discriminación. En el artículo 170. 170. Sí, dice: se impondrá pena de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajos a favor de la comunidad y de 50 a 200 días de multa al que por razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual. Ahí está, orientación sexual. Etcétera, etcétera. Sí, ahí está. En Sinaloa solo consideran los delitos relacionados con la orientación sexual para agravar el homicidio, únicamente. San Luis Potosí también lo considera como agravante del delito de desaparición forzada, del delito de homicidio, del delito de lesiones como agravante, y también consideran la discriminación en razón de género, en razón de orientación sexual, con una penalidad que va de 6 meses a 3 años y 180 UMAS de multa, pero no habla nada de esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas. Sonora solo lo tiene como agravante del delito de homicidio, punto. Así es. Muy atrasado. Tabasco solo considera el delito de discriminación, solo el delito de discriminación. ¿Con cuántos años de penalidad? 6 meses. De 6 meses a 2 años. A 2 años. Y una multa de 60 días. 60 días. Así es, profe. Tamaulipas lo tienen únicamente como agravante al homicidio. Del homicidio. Pasa a ser un homicidio calificado cuando la víctima es una persona de orientación sexual diversa a la mayoritaria. Pero en Tlaxcala sí se considera delito los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas, con una penalidad que va de 2 a 4 años. No considera
aumentar la penalidad, pasar de homicidio simple a homicidio calificado, de lesiones simples a lesiones calificadas, de desaparición forzada, pero por lo menos sí tiene, ¿no? La mención de las terapias. Sí, aquí dice en el capítulo 6, Sí. la violación a la identidad sexual. En el artículo 295 ter, se le impondrá a quien obligue a otros a recibir una terapia de conversión sexual. Terapia de conversión sexual. Así es, de 2 a 4 años de prisión. Se le aplicará lo mismo para quien imparta dicha terapia sin el consentimiento de la persona a la que se le aplica. Este delito se perseguirá por querella. Perfecto. Se dice, se entiende por terapias de conversión sexual aquellas prácticas en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional mediante tratos crueles, inhumanos y degradantes. Que atenten contra la dignidad humana, consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona. Ándale, está explícito. Muy bien, para el Código Penal de Tlaxcala. No los vamos a acusar de haraganes, no los vamos a acusar de ignorantes, están bastante actualizados. Veracruz, desafortunadamente, seguimos en el sur, seguimos mal, lo tienen solo como agravante del delito de homicidios y lesiones y lo consideran también en el caso del delito de discriminación por razones de género, con una sanción que va de 1 a 3 años, ¿no? Sí, así es. Y de hasta 150 días, de 100 hasta 150 días. De salario mínimo de multa. Mínimo. Ajá. Y 100 días de trabajo comunitario. Yucatán, muy atrasado Yucatán. Solo lo consideran para el delito de discriminación con una penalidad que va de 1 a 3 años o bien todavía se puede escoger 125 días de salario mínimo y 62 días de trabajo comunitario. Lo mismo que Zacatecas, con pequeñas diferencias, en este caso diferencias en cuanto a UMAS, en cuanto a en cuanto a multas, 125 UMAS en el caso de Zacatecas y 225 días de trabajo comunitario, pero no habla nada de delitos relacionados con los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Haciendo un resumen, solo son 7 entidades las que están pintadas de amarillo, solo son 7 entidades de la República que tienen considerado los delitos relacionados con los esfuerzos para corregir la orientación sexual de las personas. Esos estados, ¿cuáles son? Vayamos de abajo para arriba. Tlaxcala. Así es. Puebla. Jalisco. Hidalgo. Sí. El Estado de México. Baja California Sur y Baja California. Nada más. Únicamente. Serían los 7 estados. 7 estados. Que cuentan con el delito de ECOSIG. ECOSIG, así es, profe. Checa cuáles entidades de la República lo tienen como agravante de algún delito. Son los que están pintados de azul. Ok. Hay entidades que tienen los delitos relacionados con la orientación de género que solo lo utilizan como agravante, sea de homicidio, sea de lesiones, o sea de desaparición forzada, o sea de violencia política. ¿Cuáles son las entidades que tienen? Sería Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Muy bien. Y hay entidades que lo consideran solo para el delito de discriminación color verde. Solo lo consideran para tipificar o para agravar el delito de discriminación. ¿Cuáles son las entidades que tienen? Aguascalientes, sí. Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, exactamente. Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, ajá, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Pues estamos llegando al final de este programa.
Es triste saber que solo 7 entidades de la República tienen códigos penales actualizados. Felicidades a esos estados, la verdad. Felicidades. Que han trabajado y por favor, ahora sí que les pido de favor, trabajen, señores diputados y diputadas, en los estados que realmente no tienen nada. Esos se han merecido una espantosa X, y en el caso de Jalisco, que inclusive tiene explícita la palabra ecocid, bueno, una felicitación. Al estado de Chiapas, que por favor sus diputados, sus diputadas trabajen, se actualicen, ordenen a su personal, a sus asesores, que no solo carguen la maleta, que trabajen. Y al estado de Guanajuato, en donde el atraso es mayúsculo, donde no mencionan ni siquiera para agravar un delito, ni siquiera como discriminación, nada de nada. ¿Y qué hace Morena sobre este tema? Morena, ¿qué hace el PRI? PAN, el Verde, ¿qué hacen contra todo esto? Tanto dinero que reciben. Bueno, este ha sido nuestro programa el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y una invitación para que nos oigan en nuestras diferentes plataformas y nos den like. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de Enfoque F. Si les gustó, ayúdenos dejando un like o un comentario. Las interacciones permiten que el algoritmo recomiende nuestro programa y así nuestro mensaje pueda llegar más lejos. Puedes seguirnos en YouTube, Facebook, TikTok o como @enfoque. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de Enfoque F. Si te gustó, ayúdanos regalándonos un like o un comentario. Las interacciones permiten que el algoritmo recomiende nuestro programa y así nuestro mensaje pueda llegar más lejos. Puedes seguirnos en YouTube, Facebook y TikTok. ¡Hasta la próxima!